Es Radio. Felices fiestas. Estás escuchando Es La Mañana de Galicia. Augasa, concesionario oficial Mazda de Vigo, patrocina este programa. Orgullosos de Mazda. Y como todos los miércoles, patrocinados por Augasa Mazda de Vigo, pues vamos a hablar de cosas que tienen que ver con el motor. Para ello ya saben ustedes que tradicionalmente, y seguimos, contamos con el responsable de motorgallego.com, don Julio González. Julio, muy buenos días. Hola Ignacio, ¿qué tal? Buenos días. ¿Recuperado de las enchentas de la Nochebuena y Navidad? Bueno, un poquillo, poco a poco. Todavía quedan las de fin de año y las de Reyes. Exactamente, hay que ir poco a poco, que son 3 gordas. Que Dios nos pille confesados. Oye, por cierto, qué buena noticia que este chico que pilota también en trial, Martín Riobó, se vaya a Honda, ¿no? Acaba de fichar, lo comunicaban este mes de diciembre, por Honda oficial. O sea, es un regalo de Papá Noel anticipado. Eso es así, Mauro Armelo, manager de Martín Riobó. Muy buenos días. Hola, buenos días. Eso es un regalo, eso sí que es un Papá Noel o una lotería, ¿no? Sí, cuando nos fuimos a Barcelona a firmar el contrato, yo le comenté a Martín, bueno, nos tocó la lotería antes de que llegara la Navidad, ¿no? Sí, pero estas cosas no ocurren por casualidad ni de la noche a la mañana. Es decir, has comprado un montón de décimos y llevas comprándolo todo el año. Ya, llevo desde que Martín era pequeñito comprando décimos, además cada día casi, ¿no? Oye, ¿qué años tiene Martín ahora? Ahora 16. Fíjate, con todo el carrerón que le queda por delante. Por cierto, se va a Honda, pero ya estaba en un buen equipo, ¿no? Sí, estábamos bajo la estructura de GasGas, sí. Pero no cabe duda de que Honda es el gigante por excelencia del mundo de las motos, entonces decirle que no a eso sería, yo qué sé. No, eso está clarísimo. Oye, ¿y cómo llega una empresa, porque es un empresón como Honda, a interesarse por Martín? Aparte de que, bueno, de que el chaval lo hace, que da gloria verlo, claro. Bueno, yo creo que esto no viene de solo una vez, ¿no? Yo creo que a lo largo de los años él fue demostrando de que él valía, bueno, con los campeonatos, con todas estas cosas. Entonces, pues Honda ya creo que llevaba un tiempo fijándose en él, ¿no? Está claro. Oye, esto sí, en el momento en que ficháis por Honda, aquí va a haber que hacer un montón de campeonatos, ¿no? Sí, el año que viene vamos a hacer el Campeonato del Mundo de Trial 2, el Campeonato de Europa Junior y el Campeonato de España de TR2 también. Ya. Oye, y la pregunta sería obvia. Yo supongo que tú, como buen manager y de acuerdo con toda la familia, este chaval tiene 16 años y tiene que seguir desarrollando la cabecilla también. Es decir, hay que seguir estudiando. ¿Cómo se compagina una cosa con la otra? Bueno, es bastante complicado, ¿eh? Yo creo que está el entrenamiento que llevas desde pequeño, le enseñas también a sobrellevar muchas cosas a la vez, ¿no? Porque, por ejemplo, Martín entrena muchas horas, va a clases va al instituto, después a clases de inglés para reforzar, porque no cabe duda que su salida por todas esas partes del mundo necesita ese idioma, después gimnasio, muchas cosas, ¿sabes? Yo creo que esta gente también tiene la capacidad de hacer un montón de cosas cada día, ¿no? Debe caer en cama escarallado cada día, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque aparte, sabes que él cuanto más da, nosotros más le exigimos, ¿eh? Sí, normal. Por eso es la diferencia entre los grandes campeones y los que se quedan por el camino. Sí, porque yo a veces pienso, con 16 años yo, que nos dedicábamos. Bueno, a jugar a Tornella. Sí. Estaba clarísimo. De todas maneras, ese tipo de entrenamiento, de actividad, de estudio, de llevar 20 cosas al mismo tiempo, lo que hace es forjar el carácter de los chavales. Sí. Sí, porque, bueno, si ves un día en la vida de Martín, es bastante complicado. Él se levanta sobre las 7 de la mañana, bueno, hace una tabla de ejercicios antes de irse al instituto, después va al instituto cuando llega. Bueno, come y yo ya lo recojo para hacer entre 3-4 horas de moto cada día, porque aparte en el trial nosotros no necesitamos un circuito ni necesitamos cosas así, que nosotros vivimos en el paraíso del trial, ¿no? En Aldán. Entonces, sí que lo sacas al monte y tira. Sí, porque aparte nosotros, bueno, tenemos la gran suerte, tenemos la mala suerte de no vivir en Cataluña porque todo lo tienen al lado y todas estas cosas, pero sí que tenemos la suerte de vivir en Galicia, que aquí
en cualquier sitio puedes practicar este deporte, ¿no? Y bueno, después de practicar todas esas horas, él viene, va al gimnasio con un preparador físico y después tiene una profesora de inglés cada día, ¿no? Entonces, hombre, hasta las 10 de la noche o así, el tío no es capaz de desconectar nada, ¿no? Julio, que digo yo que cuando llegue a la cama por la noche se le quitan hasta los buenos pensamientos. Totalmente, se tira en cama y ya desaparece. Pero bueno, hoy Mauro, buenos días. Buenos días. Mira, lo estabas comentando ahora en esta temporada, pero yo te quería hacer la misma pregunta que te hizo Ignacio, pero ya cuando estás en el campeonato, porque compaginar los estudios con todos los viajes que tenéis que hacer para hacer europeos, si hacéis alguna prueba del Mundial, echáis muchísimos días fuera. O sea, realmente tiene que ser complicado cuando estáis en competición compaginar con los estudios. Sí, porque, bueno, él lo que al ser un deportista de élite, pues su centro de estudios y tal se acopla un poco a él, ¿sabes? Él, por ejemplo, en plena competición, a él no le hacen exámenes ni cosas de estas, ¿no? Y aparte, a veces cuando estamos fuera, sí que hace clases particulares a través de Skype con una profesora. Sí, es Entonces, una manera. No se descuelga tanto, claro. Claro. Oye, Mauro, supongo que a partir de ahora habrá un poquito más de tranquilidad en la parte de las perrillas, ¿no? Sí, sí, no cabe duda que sí, porque bueno, Honda va a poner todo lo que tiene al alcance de Martín, quiero decir, en piezas, motos y toda la parte de la estructura para poder seguir mejorando. De esto no nos quejamos en nada, ¿sabes? El mensaje que nos dio Miquel Cilera, que es el presidente o el director de Honda HRC, es: dedícate a entrenar y nosotros nos dedicamos del resto, ¿no? Y esto para mí es una tranquilidad de la leche, claro. Bueno, claro. Oye, por cierto, ¿vas a seguir con los mismos patrocinadores que teníais hasta ahora? ¿Os lo permiten? Bueno, nosotros a nivel de patrocinios no teníamos gran cosa, ¿no? Porque, bueno, la gente, bueno, amigos y cosas de estas, pero no tenemos ni tuvimos una empresa que nos haya ayudado realmente, y sí que la necesitamos, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, sí, vivimos en Galicia, pero si queremos seguir mejorando tenemos que desplazarnos a Cataluña, ¿no? Porque allí, pues bueno, está Tony Bout, Kaisa Fujinami, Jorge Casales, toda esta gente, que nosotros podemos tener unas referencias sobre ellos, ¿no? Y aquí en Galicia, pues por ejemplo, pues no, porque la gente que acaba destacando, como Jorge Casales o Gabriel Marcelli, entonces necesitamos, y lo estamos haciendo, 8 o 10 días al mes nos los basamos en Cataluña, entonces es complicado, y en esto pues sí que necesitábamos un sponsor ahí que nos echara una mano, claro. Pues oído, Cocina, las empresas gallegas que quieran patrocinarse fuera a través del patrocinio de un joven, pero ya con un bagaje y una experiencia tremenda en el mundo de la moto, acuérdese de que hay un gallego que se llama Martín Riobó, que acaba de fichar por Honda, luego algo de eso debe saber, para que se pueda utilizar como vehículo de patrocinio y de dar buena fama a la empresa que corresponda. Julio, remata. No, yo la curiosidad que tenía era esa, la de los patrocinadores, porque ten en cuenta que va a correr un mundial, o sea, tiene que tener patrocinadores por todos los lados. Pues entonces haz la pregunta obvia. ¿Hay alguna negociación por ahí, Mauro? Pues sí, una empresa... Ya sabía yo. Tenemos una empresa gallega que se puso en contacto con nosotros, que aparte me haría muchísima ilusión llevar un patrocinio gallego, ¿no? Claro. Por sentirse orgulloso de donde vivimos y esto, pero no hay nada cerrado, entonces, cualquier empresa que quiera poner en contacto con nosotros, estaremos encantados de hacerle esa publicidad. Pues Mauro Armelo, manager de Martín Riobó, ha sido un placer como siempre, la mejor de las suertes en esta nueva andadura profesional, que va a ser todavía más dura que las anteriores, y muy felices fiestas y éxitos para el año que viene. Bueno, muchas gracias a vosotros por apoyarnos, está claro que... Hombre, para eso estamos. Y nada, hacéis una labor estupenda con los pilotos gallegos que siempre estáis apoyando, y espero que podamos entrar otra vez en antena para deciros que ya ganamos algo más importante de lo que ya hicimos, ¿no? Ojalá. Y cuando haya la noticia de a ver quién se mete con vosotros de patrocinador, lo queremos saber también. Para reconocérselo, no para pedirle nada, sino para reconocérselo. Un abrazo muy grande, Mauro. Muchas gracias. Oye, Julio, qué bien, ¿verdad? Sí, pero es lo que siempre decimos, el tema del dinero. O sea, para
los grandes pilotos que tenemos, si quieren triunfar, pues tienen que irse fuera. En el caso de Martín, pues está quedando, el caso de Borja está quedando, pero por ejemplo el caso de Jorge se ha tenido que ir a Bélgica para triunfar. O sea, tiene que haber un poco más de apoyo tanto institucional como mediático, como de empresas, a los grandes pilotos que tenemos en Galicia. Mira, tanto además es que además hemos tenido alguna experiencia muy positiva en su momento, con motivo de los Juegos Olímpicos del 92. Yo recuerdo que el gobierno hizo un tremendo esfuerzo legislando para que las empresas que patrocinaran los centros de formación a los atletas, etcétera, etcétera, tuvieran un tratamiento fiscal, pues como se puede hacer, por ejemplo, con la ley de patrocinio y mecenazgo. Aplicarlo precisamente para que las empresas que se pueden beneficiar de la buena imagen de un deportista e invertir un dinerito para echarles una mano, pues al mismo tiempo tengan sus beneficios fiscales, porque el aboa sona que nos da esta gente por el mundo adelante es impagable. Es decir, en términos publicitarios es absolutamente impagable. Y sería una pena que estos talentos se quedaran a mitad de camino por falta de apoyo económico. Totalmente de acuerdo. Así que empresas a los que les guste el deporte y lo quieran patrocinar, aquí tienen una nueva oportunidad. Un chaval de 16 años que se va contratado por casi nada, por Honda, para seguir haciendo trial y correr el campeonato del mundo con 16 añitos. Fíjense lo que puede dar de sí esta vaquiña para muxirla. En fin, vamos a otras cosas. Por cierto, sigue la polémica y cada vez hay más información respecto al asunto de la controversia diésel-gasolina. Hay una última cosilla, ¿no? Yo diría desinformación. Eso desde luego. Yo diría desinformación. Eso que no practicamos aquí. Exacto. Nosotros no, desde luego. Nosotros intentamos siempre decir todo lo correcto. Bueno, están con el tema de las ciudades, de que no pueden entrar los coches diésel, que no pueden entrar los gasolina de hace tanto tiempo. O sea, están contando pues una cantidad de cosas pues que la gente se está preocupando. Pero bueno, mira, te voy a poner un caso que ha pasado estos días. En Frankfurt, por ejemplo, la ciudad alemana, tenían prohibido la entrada a los coches de diésel que no cumplieran la Euro 5, o sea, emisión prácticamente cero de gases, y a los gasolina que emitieran, o sea, que no cumplieran la Euro 2, ¿no? O sea, normas de emisión de gases. Bueno, pues hay un tribunal que acaba de echar por tierra esta ley, esta norma. O sea, cualquier coche puede entrar en Frankfurt, en la ciudad de Frankfurt, estamos hablando en concreto de Frankfurt. Sí. Y ha pasado lo mismo en Hamburgo, en Alemania también. O sea, también tenían restricciones para los vehículos más antiguos que no podían entrar, sí, pero los tribunales lo han echado abajo y pueden entrar todos los vehículos en las ciudades. Ya van dos. Como esto genere jurisprudencia, todo lo que se está diciendo se queda en agua de borrajas. Está claro, está claro. Es que además hay una falsedad, mejor dicho, hay eso que se llama ahora desinformación. Es decir, lo peor de una mentira es que además sea medio verdad. Es evidente que hay contaminación por parte de los vehículos, eso no lo discute nadie. Pero, sin embargo, en las ciudades, el mayor índice de contaminación no lo provocan los vehículos a motor, lo provocan las calefacciones. O sea, la cantidad de contaminación que echan al aire las calefacciones en las ciudades como Madrid, Barcelona, etcétera, etcétera, es infinitamente superior a la que producen los vehículos. Consecuentemente, habría que hacer, si de verdad estuviéramos implicados en el tema medioambiental, habría que tomar medidas económicas y fiscales para ayudar a que todo el mundo cambiara. Y cuando digo todo el mundo, digo edificios enteros, edificios de oficinas. Ahora los modernos ya se proveen de otra manera. Pero que cambiaran el sistema de calefacción, cambiando la del viejo gasóleo, que es mucho más contaminante que el gasóleo de la automoción, ¿dónde va a parar? Y son millones de personas y millones de hogares soltando gases contaminantes a la atmósfera. Y no son solo los vehículos, no son principalmente los vehículos, pero claro, para eso habría que hacer un esfuerzo económico y fiscal tremendo, porque la gente no va a cambiar por las buenas algo que sigue siendo legal, que es una calefacción de gasóleo. Y por lo tanto, los conductores somos los que tenemos que cambiar nuestros coches para poder entrar a la ciudad. Ahí voy, y es bastante más caro cambiar un coche que cambiar una calefacción. Es que, de verdad, o sea, están diciendo cosas preocupando a todo el mundo por algo que no se sabe cómo va a estar. Eso se llama demagogia.
Completamente de acuerdo contigo, Ignacio. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Increíble lo que hace. Seguiremos peleando y, sobre todo, seguiremos intentando que nuestros oyentes estén correctamente informados y luego que opinen y actúen como Dios les dé a entender, que para eso vivimos en libertad y democracia. Oye, por cierto, tengo una duda. Una de las alternativas de las que se habla como fuente de energía para los automóviles es el gas licuado, el GLP. ¿Quién puede cambiar o qué requisitos tiene que tener un coche para que pueda meterle el GLP? Bueno, pues para poder meter GLP tienes que cumplir una serie de normas. Primero, el coche tiene que estar matriculado después del año 2001. Tiene que estar matriculado a partir del año 2001. Anda, ¿y eso por qué? Sí, porque lo dijeron así, pero es que lo razonable sería hacérselo a coches más antiguos, porque bajarías la contaminación y lo haces barato. Claro, pero escucha el detalle. Es que, por ejemplo, también los coches que son matriculados a partir del 95, ¿sí?, que cumplan la Euro 3, o sea, que emitan menos de 160 gramos por kilómetro, sí, que son del año 95, que cumplan la Euro 3, sí pueden cambiar a GLP. ¡Hala! Pero escucha el detalle. Por ejemplo, el mismo coche matriculado en el 94, exactamente igual que el que se matricula en el 95, como es del año 94, no se puede convertir a GLP, y el del 95 sí, cumpliendo los dos la misma norma. O sea, es una ley que no tiene ni pies ni cabeza. Y es lo que comentabas tú. Por lógica, para convertir a GLP, que contamina muchísimo menos que la gasolina, tendrían que ser los coches más antiguos. Claro. Que son los que más contaminan en un principio. No, y los modernos, si quieren hacerlo, que lo hagan, pero los más antiguos deberían, no digo que sea obligatorio, pero deberían dar facilidades para hacerlo. Claro, es que convertir el coche a GLP en un coche normal, vamos a poner un 1.600, 1.800, te ronda sobre los 1.000, 1.100 euros y te ahorras muchísimo en gasolina, porque el GLP está a 0,78. Pero es que es eso, no puedes, si el coche es anterior al 95, por mucho que cumpla la Euro 3, no lo puedes convertir. O sea, es que no tiene sentido esa ley. Mismo coche matriculado en el 94 no lo puedes convertir, ese coche en el 95 matriculado sí lo puedes convertir. No tiene ni pies ni cabeza ni lógica. Y es eso, los más antiguos son los que más contaminan. Da una pequeña subvención, o no subvenciones, pero da permiso, autorización, para que esos coches se puedan convertir. Sí, habría muchísimas menos emisiones. Sin duda, sin duda. Bueno, no tiene ni pies ni cabeza. Yo la estuve leyendo estos días y me costó entenderla. Está claro. Oye, por cierto, ¿qué pasa que todavía la A55 Vigo-Porrillo sigue siendo la autovía más peligrosa de España? No había, justamente además en la bajada de la curva de los Molinos, pero ¿no tenía que haberse hecho algo ahí ya? El otro día comentábamos las carreteras más peligrosas, que también de las claro. 10 tenemos 3 en Galicia. Bueno, pues la autovía más peligrosa de España, la que dices tú, la 55 en su bajada, o sea, Vigo-Puseiros en la bajada de... Sí. Vigo-Porriño, perdón. Sí, porque para arriba, por mucho que pujes, no puedes correr más. No, bajando de Puseiros hacia Porriño, la más peligrosa de toda España. Se llevan intentado hacer, querían hacer una circunvalación por la autopista, bueno, cantidad de cosas, entonces al final se decidió arreglar la carretera, o sea, la autovía. Sí. Perdón, y hacerla, pues oye, bastante más segura. Las obras tendrían que haber estado terminadas en el año 2017. ¡Hala! Estamos en el año 2000, en finales del 18, ya prácticamente en el 19, y las obras no están terminadas. Solo está terminado un pequeñito tramo, que es el que está en la zona donde está el Hospital del Meixoeiro. Sí. Que abrieron ahí un trozo y tal para hacerlo más, pues como tiene muchísima circulación, pues oye, lo hicieron un poquito más seguro. Y en la zona de Mos, donde sales para las gasolineras, de las gasolineras de Mos y donde está el Concello. Esas son las dos únicas zonas que están. El resto de la carretera, lo que han hecho, y eso sí lo han hecho muy bien, poner señales de 60 y poner radares por todos los sitios. Tanto fijos como los móviles que están circulando todo el día de arriba para abajo. Debe ser rentable eso. Hombre, es la autovía más rentable del Estado, multas. Ahora ya menos, porque ya sabemos dónde están los radares y ya lo tenemos controlado, y vamos por una autovía a 60 kilómetros por hora. Cuando lo normal sería que pudieras ir a 120, que es la velocidad de las autovías. Pero es que las obras están sin hacer. El peraltaje, que lo tenían que corregir porque está al revés, sigue estando al revés. Los baches, sigue habiendo baches, no han cambiado el asfalto de la carretera. O sea, bueno, a lo mejor, bajar. A lo mejor, sí, como decía el otro, año que viene, si Dios quiere. Sí, o el siguiente, no pasa nada. Cuando toque. Pero es que bajar a más de 80, ya es un riesgo porque te multan, pero si sabes dónde están los radares, bajar a más de 80 es un riesgo, tal como está la carretera. O sea, ya no bajas a 60, 70 como mucho, estando en seco, porque mojado entonces ya vas rezando. Está claro. Que no haya alguien que se vaya un poquito, que haya un golpe y que te quedas allí, pues colapsado.
Pues Oye, la autovía más peligrosa de toda España la tenemos en Vigo. bueno, ¿qué le vamos a hacer? A ver si se ponen las pilas de una puñetera vez. Oye, por cierto, que ha habido ahí una iniciativa que me ha encantado por la gente que utiliza la moto en plan motoclub para hacer ir juntos a varios sitios y hacer quedadas para recoger alimentos y juguetes. Las papanueladas. Sí. Bueno, en Vigo se lió una parada que se juntaron más de 8.000 moteros, todos disfrazados de Papá Noel, para recoger comidas para el banco de alimentos y juguetes para las familias, ¿no? Pero no solo en Vigo. Por ejemplo, el Motoclub Compostela en Santiago también ha liado este fin de semana. Los tregos en Lugo, 3/4 partes de lo mismo. Los tregos van más que nada por juguetes para los niños y cosas así. Sí. O sea, es que en todas las ciudades y en todos los pueblos donde haya un club motero, seguro que el día 22 o el día 23 o el día 21 van a estar todos los moteros subidos en las motos disfrazados de Papá Noel en una acción solidaria, por decirlo de alguna manera, para ayudar a los más desfavorecidos. Pero es todos los años y en todos los sitios. El problema es que no se le da el rimbombo, o sea, no se le da la cobertura mediática que realmente hacen. Porque hacen una labor impresionante, aunque solo sea una vez al año, pero la hacen todos los años, siempre. Pues desde aquí sí la hacemos. Desde aquí sí la hacemos porque hay que reconocerle a la gente cuando hace las cosas bien, igual que cuando criticamos por lo que consideramos que está mal hecho. En el caso concreto de los clubs de moteros, la verdad es que son ejemplo en muchas cosas. A ver, Cafradas, que nos queda un poco de tiempo. Cafradas, pues tenemos 3 y por alcohol las 3. A ver. Un conductor pillado en Cudillero, un conductor de un camión, que multiplicaba por 8 la tasa de alcoholemia. 8. Y babó. Bueno, los profesionales es de 1,15, no es de 0,25. Sí. Pero bueno, dio de 0,15. 0,15. Y se fue el tío a 1,2. ¿Y qué? A 1,2 de alcohol. Verdad, yo haría un camión pequeñito o algo así. Sí, un tráiler de 40 toneladas. ¡Qué barbaridad! Lo vio tráfico, que iba haciendo bandada, iba haciendo S por la autovía, y lo pararon a tiempo, precintado del coche, y el camión no se movió de allí hasta que llegó un nuevo conductor. Normal, lo que tiene que ser. Pero eso es un peligro, 40 toneladas en una persona en estado de embriaguez. Venga, más. Una mujer de 39 años en Vigo con 4 veces la tasa de alcohol en sangre. La pararon por eso. A ver, te van a acusar de machista. No. El que sea hombre o mujer, si lo tenemos que Está clarísimo. ¿Y para acabar? Tenemos una simpática. A ver. En la calle San Jorge Badía estaba un coche parado encima de un paso de peatones. ¿En Vigo? En Vigo, sí. Lo vio la policía local, se acercaron al coche porque estaba mal estacionado y vieron a un señor que estaba dentro durmiendo la mona. Directamente. Los policías muy amables le dijeron que tenía que sacar el coche de allí, pero él no, que llamase a una persona que estuviese bien para llevar el coche. Y entonces le dejaron su aviso, él dijo que sí y tal. A los 2 minutos, subiendo San Jorge Badía, lo ven al fulano conduciendo su coche y dio 0,5, o sea, 5 veces la tasa de alcoholemia. O sea, 1,25 de tasa de alcohol. Después de haberlo avisado los locales, pues todavía tuvo las santas narices de coger el coche y conducir. La verdad es que cuando uno ve estos comportamientos por parte de algunos coetáneos nuestros, a uno le entra una vergüenza ajena, aparte de un cabreo monumental, porque te lo puedes encontrar de frente y con una tasa de alcohol así puede pasar cualquier cosa. No acaban de entender, no les entra en la cabeza a estos descerebrados. Yo no sé si les falta alguna hormona, alguna proteína. Una fervuriña. Porque desde luego les falta un hervor, eso con toda seguridad, para hacer el burro sin darse cuenta de que con esa actitud lo que pueden convertir es un automóvil que está hecho para el goce y disfrute del viaje en una auténtica bomba de destrucción masiva. En fin, ¿qué le vamos a hacer? A ver si vamos poco a poco educando para que por cierto, está funcionando bastante bien y cada vez tenemos menos muertos en carretera. Pero eso sí, la inmensa mayoría de ellos mamaos, drogaos o ambas. Don Julio González, un abrazo muy grande. Dime. 30 segundos. No, tienes 10. Feliz año a todos nuestros escuchantes. Y como dice la DGT, los que beben y beben son los peces en el río. Al resto, 6 puntos y 600 euros de multa. Está muy bueno. Un abrazo muy grande, Julio. Igualmente, Ignacio. Y ustedes no se vayan, que vamos a contarles lo que está pasando en el resto del Estado español, pero inmediatamente viene Sandra Fares para relatarles lo que acontece en nuestra tierra. Volvemos enseguida. Hasta ahora. Augasa, concesionario oficial Mazda de Vigo, ha patrocinado este espacio. Orgullosos de Mazda.